Abordamos ahora este versículo que habla de dos cosas, que son la diligencia y la negligencia, pero en relación, estas dos cosas, diligencia, negligencia, en relación con los resultados que producen. Ajá. Es decir, no se está hablando en sí, es decir, el pasaje no se concentra en las cuestiones de la diligencia y la negligencia en sí, sino que habla de cómo es que la diligencia da un determinado resultado y por otro lado la negligencia da otro resultado, da su propio resultado. Eh, Esto naturalmente lo hace a través de una, de una figura de lenguaje, de una figura retórica a la que llamamos sinécdoque. Una sinécdoque es algo de lo que hacemos mención, por ejemplo, de toda una persona, hacemos mención de una parte, así como aquí la escritura dice la mano diligente. Es natural que no se está refiriendo solamente a una mano, se está refiriendo a las personas, así como cuando va el joven a pedir a la muchacha, dice, vengo a pedir la mano de ella. Es algo similar lo que está haciendo la escritura. Entonces, está hablando de personas, por un lado, diligentes, pero por otro lado, de personas negligentes. Y bueno, por ello decimos que aunque hace mención de la mano diligente y por otro lado la mano tributaria, sin embargo se refiere a las personas y aquí específicamente en el pasaje se refiere a conjuntos de personas o bien, por ejemplo, podríamos decir culturas. Ajá. Mientras unas dominan, otras son dominadas. Mientras unos dominan, otros son dominados. Mientras unos son señores, otros tienen que dar tributo. Ajá, o impuesto. Esa es de lo que está hablando este pasaje, sobre lo que vamos a desarrollar este sermón. El título es Dominadores y Dominados. Es un título. Esta vez no usamos palabras específicas del proverbio, pero usamos ideas centrales que están allí, dominadores y dominados. Tal vez que sea un título pues un poco más llamativo que ponerle diligencia y negligencia, dominadores y dominados, sobre todo en estos tiempos que se habla mucho de la autoridad y de la dominación y demás, pues esto puede ser más atrayente. Es el sermón número 32 del capítulo 12 de Proverbios. Nuestra base leída es Proverbios 12:24. Bueno, dominadores y dominados. Podríamos hablar de muchos casos, por ejemplo, en la historia, de cómo se ejerció la dominación en algunos casos, es decir, de pueblos que han ejercido dominación sobre otros. Si citáramos muchos casos, miraríamos diferencias. Un pueblo domina a otro pueblo de una determinada manera, con unas ciertas características. Otro pueblo domina, por ejemplo, a otro pueblo de otra manera distinta de la que este pueblo domina a este otro. Pero también, si no solo vamos a lugares, es decir, un pueblo allá está dominando, otro por acá, sino que cambiamos también de épocas, citamos otros acontecimientos históricos, otras fechas, nos daríamos cuenta de que también hay diferencias. A ver, en este otro tiempo, este imperio domina de cierta manera, o bien este reino, este pueblo domina de esta otra manera, esta tribu domina de esta manera, distinta de como lo hace esta de esta otra época. Pero si entráramos, por ejemplo, en casos históricos, veríamos muchas formas. No es de lo que el pasaje está hablando, pero creo que si
quisiéramos mirar el pasaje de esta manera, diciendo, bueno, habla de quienes señorean y de quienes dan tributo, y me vería tentado inmediatamente a voltear a la historia y decir, pero es que se ha hecho muy mal, los dominadores, los que han dominado, lo han hecho muy mal. Incluso podría alguien llegar a una conclusión como esta. Ah, pues vemos dominios en la historia mal ejercidos y tal parece que la escritura se está poniendo en favor de los que señorean y a los que son dominados los está colocando como unos negligentes. De pronto, una lectura así se puede hacer, es una lectura errada, es una lectura equivocada, pero digo esto porque alguien podría hacerlo, sobre todo en los tiempos en que actualmente se está hablando de cuestiones de autoridad y otras cosas, de dominio, de enajenación, etcétera, son los temas de la actualidad, y alguien podría llegar a una conclusión de esa naturaleza. Pero debo decir que aquí estamos hablando de la generalidad, no podemos ponernos a hablar de los casos históricos, de cómo se ha ejercido, porque hay que decir que cada caso en la historia y en la geografía, es decir, en todo el mundo, en los diferentes lugares y en las diferentes épocas, todos los casos de dominio tributario, es decir, cuando un pueblo domina a otro o a otros, un imperio domina a otros, un reino a ciertos pueblos, a otros lugares, ciertamente tiene elementos variados. Como puede haber cosas buenas, también hay cosas malas. Miren, en un dominio tributario, ¿sí?, de un pueblo sobre otro, hay robos, hay muertes, hay abuso. Por ejemplo, hay violencia de derechos, de eso no hay duda. No hay duda de eso, pero no está tratando todos los detalles este pasaje. Este pasaje nos está enseñando algo particular que ahorita vamos a abordar, pero no se encarga el pasaje bíblico de hablarnos de los detalles de cómo es una dominación. Simplemente está diciendo cuál es el camino que siguió el que llegó a dominar y cuál es el camino que siguió el que quedó como dominado. Entonces, el de acá arriba llegó por el camino de la diligencia. El de acá abajo llegó por el camino de la negligencia. No está la escritura diciendo todos los dominios tributarios son buenos. Eso no es lo que está aquí en el pasaje. Ajá. No está haciendo una defensa, no está haciendo una apología, ¿sí? Menos está haciendo un halago en discurso como lo que se denomina un florilegio, ¿ah?, de la dominación tributaria. No es eso lo que está en la escritura, está tratando algo que es muy particular, porque creo que más aún nosotros como mexicanos que en la primaria, por ejemplo, desde la primaria, se nos formó en el sistema educativo una mentalidad en la que vino el reino de Castilla a robarnos y a quitarnos cuanto pudieron para llevarlo, cosa que no es verdad, eso es una interpretación equivocada de las cosas, pero pues ha quedado no solo en México, sino en toda América una mentalidad resentida que ha afectado la vida de la gente en general, sus ideas, sus opiniones, sus convicciones, etcétera. Entonces, nosotros en esta mentalidad, por ejemplo, hispanoamericana, bien podríamos, muy fácilmente podríamos caer en esta trampa diciendo, pues Dios aquí en su palabra tal parece que está poniéndose en favor de todos los gobiernos que dominan, que pisotean a otros pueblos, que son encajosos con otras naciones, pero eso no es lo que está tratando el pasaje. De eso no es. Y decía, cada caso de dominio tributario tiene sus problemas, sí, robos, abusos, etcétera, sí, pero miren, hermanos, cada familia no tiene sus problemas, y eso quiere decir que hay que echar abajo las familias.
No, todas las familias tienen problemas, todos los estados tienen problemas, todas las empresas tienen problemas, pero eso no quiere decir que vayamos por la lucha para acabar con las empresas. Vayamos en lucha para acabar con los sindicatos, con las universidades, con las familias, con las iglesias, porque todas las instituciones tienen sus propios problemas. De pronto en un hogar se ve más justicia que en otro hogar. En un hogar de pronto se ve más reparto, más disciplina, por ejemplo, que en otro hogar. En un hogar de pronto el padre está muy ocupado de darle a la familia lo necesario y en otro hay más descuido. En un hogar la madre está muy al tanto de la familia, del esposo, y en otro hogar no. Bueno, eso querría decir que eh, esto invalida la naturaleza de la institución familiar, no. Entonces, pero no es una cuestión en la que ahorita nos vamos a envolver porque, repito, no es de la naturaleza del pasaje. Decía ciertamente cada caso de dominio tributario de un pueblo sobre otro tiene sus propios problemas, también tiene ciertamente virtudes, pero eso no es lo que vamos a tratar aquí, sino decía la generalidad. Y vamos a ir a las leyes divinas para desarrollar este pasaje, pero vamos a hablar de cómo es que ha resultado todo en dominadores y dominados, porque en el mundo se ve esta condición, en el planeta Tierra se ve esta condición. Hay quienes dominan y hay quienes son dominados, y eso es una realidad pues innegable, esto no se puede negar. Podríamos dar muchos enfoques, podríamos dar una crítica de estos casos, podríamos decir qué mal está el mundo, podríamos decir muchas cosas, pero específicamente aquí la Escritura nos va a instruir esta vez sobre cómo es que hay dominadores y cómo es que hay dominados. Y aquí la Escritura nos da luz y está diciendo la Biblia, miren, el hecho mismo de que haya dominadores, por un lado, y que haya dominados abajo por otro, dice, se debe ver detrás o en el fondo, se debe ver en la base dos cosas, la diligencia de los de acá arriba y la negligencia de los de acá abajo. Esa es la luz que nos está dando la Escritura en primera instancia. Dice, tú miras, está diciendo Dios, hombre, miras dominados por un lado, miras por otro, dominadores, o viceversa, dominadores y dominados, mira detrás algo. Unos han seguido un camino con diligencia, pero otros han sido negligentes. Y cada uno sobre la base de la diligencia o bien sobre la negligencia ha resultado algo. Cada uno, el que ha corrido, un pueblo que ha corrido sobre la diligencia, queda en alto. El pueblo que ha caminado sobre la negligencia ha quedado abajo, es decir, es dominado. Eso es lo que la Escritura hace y nos da luz aquí, decía. Entonces, decía que si estas dos cosas, la diligencia y la negligencia, están en el fondo, ¿esto por qué lo digo en este momento, hermanos? Porque en relación con lo que decía anteriormente, acerca de las distintas visiones, de las quejas que podríamos tener de la dominación en el mundo, podríamos decir, no, pues es que hay dominados porque hay gente abusiva, y podríamos dar una lista de cosas, y es que hay dominados porque pobrecitos, y hacer víctimas a los de abajo, y hacer unos abusivos a los de arriba. Podríamos dar diversas opiniones. Sin embargo, hay algo aquí innegable. Los que están arriba han seguido un camino, han tenido un recorrido determinado que los ha llevado a quedar en la cumbre. Y los que están abajo han tenido una cierta senda, un camino, que los ha llevado a quedarse donde están. Eso es algo que la Escritura revela. Es muy, esto es impresionante. Miren,
vemos el camino de la diligencia, por ejemplo. Vemos, por ejemplo, en filmes cinematográficos, se habla de la diligencia como esos carruajes que van rápido a entregar algún recado, alguna cosa, ¿no? Y entonces, pues se va, miramos, por ejemplo, un diccionario, nos damos cuenta de que habla de entrega algo. Algo se quiere, algo se ama, se lucha con empeño, con afán para conseguir eso que se quiere. Eso es lo que significa la diligencia. Entonces tiene que ver con entrega, tiene que ver con empeño en el logro de algo. ¿Y esto de dónde surge? La diligencia originalmente de dónde surge, porque de pronto podríamos pensar, bueno, pues acá está Dios por un lado, haciendo lo suyo, por otro lado acá aparte está el hombre, por ejemplo, siendo diligente, o bien acá está el hombre aparte, siendo por otro lado negligente. Por un lado el diligente, por otro lado el negligente, y por otro lado, y acá en lo más alto, incluso desconectado de ellos, está Dios. Pero eso no lo podemos ver así. Miren, la diligencia, ¿cómo surge inicialmente? Pues esta es derivada de lo que originalmente Dios ordena cuando dice, hombre, sojuzga la tierra. Empeñate, trabaja la tierra, indaga, investiga, sojúzgala, domínala, para mi gloria, te la encargo. ¿Y qué hace la ley? Luego refrenda ese pensar. En la ley vemos un muy estimado encargo a Israel de la tierra. Es decir, la ley no viene a decir algo distinto de lo que Dios dice en el inicio a nuestros primeros padres, sino viene a ser una continuación. Se le está encargando a Israel la tierra. Incluso miramos que específicamente, por ejemplo, tratando el asunto del dominio de la tierra en relación con la ganadería y específicamente con la agricultura, miramos que Dios tiene disposiciones muy claras para Israel en cuanto a cómo tratar la tierra, en cuanto al descanso, en cuanto a los tiempos, todo lo que se debe hacer. Es decir, la ley no viene a decir algo contrario de lo que se ha indicado inicialmente en el mandato cultural, sino que hay una continuación, hay continuidad. Entonces decía que la diligencia pues tiene que ver con ese trabajo que hacía Adán, nuestros primeros padres, sus hijos, de sojuzgar la tierra. Entonces, cuidadosamente, con empeño, con afán para el logro de algo, y miramos a los hombres en la antigüedad haciendo avances notables en relación con los metales, con los instrumentos, la música, la construcción de viviendas, de ciudades, etcétera. Miramos eso. La ley nos llama a la diligencia, la miramos en la escritura, miren, ¿qué resulta de cuando la ley dice, le dirás a tu hijo cuando te levantes, cuando salgas, cuando en el camino, cuando regreses, cuando te vayas a dormir, cuando vayas a comer? ¿Qué está pues dando a luz allí la ley? Está haciendo que pues yo me haga un hombre diligente y empeñado en la formación de los hijos que Dios me da. A la mamá lo mismo. En la observación de todas las disposiciones de la ley, mira, cuida esto, no hagas esto, pórtate de esta manera, condúcete de esta. Pues, ¿a qué nos llama la escritura? A ser diligentes. Toda la escritura, incluso eso, no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos de la gran diligencia de Jesús por cumplir la palabra del Padre hasta llegar a dar su vida. Y luego miramos las continuas demandas del Nuevo Testamento de nosotros cuidarnos y ser diligentes en lo que Dios ordena. Eso es claro en toda la Escritura. Entonces, esto lo comento porque decía antes de esto que no debemos pensar, por un lado aquí a Dios como en lo sublime, como en lo alto, independiente, desconectado del hombre que acá por un lado es diligente y de este otro hombre que por acá, por otro lado, es negligente. Y como que cada uno lleva su camino y siendo así, pues la diligencia no tiene nada que ver con Dios, la llevo a la definición del diccionario. Y la negligencia también no tiene nada que ver con Dios, está desconectada. La negligencia la llevo a un concepto de diccionario. Y lo que nos da el diccionario parece ser una cosa totalmente aislada de Dios. Como que una cosa es el hombre diligente
Dios otra más es el hombre negligente, distinto del diligente, contrario a él, ¿sí? Incluso la negligencia como un antónimo, como una palabra de significado contrario a diligencia, pero ambos conceptos, ambas palabras o expresiones desconectadas de él. No, eso no es lo que nosotros debemos pensar, porque eso sería pensar o suponer una neutralidad, y eso no puede existir, ¿no? Estamos dirigidos a Dios, estamos en obediencia a Él o estamos en desacato a Él. No hay un tercer camino. Esos son los únicos dos. Entonces, decía el hombre caído también en una desobediencia a Dios, también desarrolla diligencia, pero en relación con lo que él ama y para lo cual se empeña y logra las cosas. Pero esto también en una rebeldía ante Dios. Porque entonces el hombre ama alguna cosa terrenal, alguna cosa temporal, y para ella se empeña. Por eso hay hombres caídos que son diligentes. Por eso hay hombres caídos que también pues son negligentes. Pero aquí digo que con esto, que la diligencia está estrechamente ligada a la disciplina, porque eso genera. Soy diligente en algo, pues que eso tiene una relación muy estrecha con la disciplina. No logramos algo si no tenemos disciplina. Debe haber una determinada disciplina para lo que se quiere. Miren, si digo, a ver, voy a estudiar una carrera y entonces diligentemente voy a estudiar. Si no tengo una determinada disciplina, no voy a terminar una carrera. Porque no tengo disciplina, me va a costar trabajo. Me duermo a deshoras, estudio cuando quiero, de pronto me da flojera, no asisto a la escuela, no pido la tarea, por ejemplo, no me encargo de alzar la mano, preguntarle al profesor si no entendí, me la voy llevando así, como a ver, como que el tiempo va curando ahí, va arreglando las cosas. ¿Qué va a pasar? Pues voy a ser un profesionista muy malo, con muy poco conocimiento, o incluso pues no voy a terminar la carrera. ¿Por qué? Pues porque no hay una disciplina. No geo mis apuntes, no voy ahí, no hay disciplina. ¿Qué sucede? No logro el cometido. Como decir, no doy el ancho para lograr ese cometido. Entonces, bueno, la diligencia, decía, está estrechamente relacionada con la disciplina. Cuando se tiene disciplina, se llega lejos. En muchas cosas, hermanos, esto se puede ver. Miren, esto vale para todo ámbito, o también, como decimos, en cada caso, por ejemplo, algún cierto tipo de conocimiento, también le llamamos una disciplina. Ya ven, decimos en cada ámbito o en cada disciplina. Mira, si le decimos a los hijos, si tú eres diligente, mira, en cualquier ámbito vas a llegar lejos. Tú puedes llegar muy lejos. ¿Qué pasa si alguien, como recientemente platicaba con los muchachos, en días que pues no solo se graban los viernes para el canal de el orden correcto de entendimiento, pero luego en otras ocasiones hemos tratado diversos asuntos. Y en uno de ellos les decía, miren, ¿cómo creen ustedes que pueden conseguir un instrumento? Les ponía cualquier instrumento. ¿Cómo pueden ustedes hacerse de un instrumento caro? Entonces, pues de pronto la mente dice, no, pues les decía, miren, seguro están pensando, daban sus opiniones y les decía, miren, alguno pensará, por ejemplo, en lo económico. Pues, ¿qué haré para comprarme el instrumento? A juntar dinero, luego hasta caminos malos, ¿no? Podría alguien decir, pues estoy joven, me vendo, ¿no? Y en un cierto tiempo, parado por ahí, no sé, en circunvalación, saca el dinerito para el no sé, el violonchelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ajá, saca el dinerito, pero les decía, miren, eso es mirar por una esfera. Podríamos de otras maneras
mirar caminos diversos para conseguir algo. Miren, por ejemplo, hay otro camino, que es un camino ilegal, va contra la ley, que es robado, ¿no? Voy a una casa de música, me llevo una buena piedra, rompo el cristal, jalo el instrumento y pues nada más llevarme buenos tenis, ¿verdad? Sobre todo si son nuevos, corremos más, ya ven como pues aquí varios crecimos y ahora corro más porque los tenis son nuevos, ¿no? Entonces, se consigue así un cello, hay gente o un violín o lo que sea, se puede conseguir, sin duda, mucha gente así consigue las cosas robadas, se para en el metro, hasta con una navaja falsa, y amenaza a alguien y le da el estuche, y ya tiene instrumento. Es otra forma de conseguirlo incorrecta, pero es real, pues sí. Que digamos, pero está mal, no creo que está mal, no estamos invitando a que eso se haga, estamos diciendo que es una forma de conseguir, juntando dinero, juntándose con alguien, cerrándole el ojo a alguien que tenga dinero y consiga un buen instrumento, ¿no? Claro, también depende de cómo esté, ¿no? Si no es lo mismo que yo cierre el ojo, se corre la gente, a que lo hagan las jovencitas o los jovencitos, ¿no? Ya alguien mayor, ¿qué quieres? Un chelo, anda, vamos por él, ¿no? ¿Sí? Pero hay distintos caminos, pero les decía, miren, uno que no contemplamos, ¿cuál es? Empiezo a ver unos videos, sobre todo el joven de hoy, empieza a ver videos, empieza a ensayar como puede, y le pide a alguien prestado, y diario trabaja, y diario dedica, diario, a un trabajo dedicado. Va avanzando su nivel. Un día lo oyen tocar, oye, tú estás tocando muy bien. Y entonces dice, pero es que no tengo instrumento. No saldrá alguien que le diga, te ayudo a comprar uno. No pasa eso, hermanos, o es irreal eso. Así funciona el mundo. Si alguien dice, no, que el funcionamiento es que tú tengas tu dinero, pues yo digo que equivocado está. No estamos con esto invitando a que alguien se pase tirando la mano pidiendo, no. Estamos hablando de ese fenómeno normal. Miren, luego les decía a los muchachos, ¿qué va a pasar cuando ya tenga el instrumento? Ya voy avanzando más, como ahora ya lo tengo y me estoy dedicando. Si antes no lo tenía y lo pedía prestado, pues se estima que ahora voy a avanzar más, porque ya es mío. Y después, como ya tengo un cierto avance, ya no puedo quedar en mi pequeño círculo. En algún momento saltaré a otro círculo para expresar mi instrumento de mejor manera. Así es, así funcionan las cosas. No es de otra manera. Entonces, ya vamos, ya estamos en otro ámbito y ya por allá, por alguna cosa, entonces ya tocando por allá ganamos dinero y a lo mejor ya escalo y cambio mi instrumento por otro que esté en la altura requerida, para los otros requerimientos. Pero así funciona. ¿Pero qué está detrás? La disciplina. Eso es lo que está detrás. Y es el camino que ordinariamente no se quiere correr. Esto mucho se ve, por ejemplo, y no digo en todos los casos, pero sí es considerable lo que sucede, por ejemplo, en Hispanoamérica. Nos miramos tan solo con menor disciplina que otras culturas, tan solo. Como decimos así, para no ir lejos aquí. No miramos en general en nuestro país disciplina para ello. Estamos acostumbrados como mucha gente, ¿no? Pues yo espero que me den una tarjeta ya y cobro mi dinerito cada mes, ¿no? Pero espero una ayuda. Ya no me esfuerzo, ya que me den. Entonces, la disciplina, decía, nos lleva lejos y esto en todo ámbito, sea en la cocina, en la música, en la ingeniería, en la agricultura, en la sastrería, en cualquier ámbito. Nos lleva lejos, obviamente en política también, ¿no? Pero en todas las disciplinas, en todos los oficios se ve tal cosa. Artes marciales, pues miren, por eso hay también concursos mundiales de cocina, hay concursos mundiales de artes marciales y hay muchas otras actividades. Ahora de pronto gente sube hasta videos, gente muy hábil haciendo cierta cosa, sube videos y luego tienen muchos seguidores. Pues eso que denota, pues en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos casos, que es una persona notable en eso que está haciendo y tiene muchos otros detrás que lo están mirando.
a eso ha llegado sobre la base de una disciplina. Porque miren, ¿qué sucede cuando esto se da? Diligencia, disciplina. Miren, se empiezan a observar procesos. Voy a poner como ejemplo la cocina. Aquí las hermanas, pues desde luego saben muchísimo más que yo. Empiezan a observar procesos, a oler las especies. Empiezan a medir sal, a combinar. Y se van haciendo más conocedoras. Y después van adquiriendo un cierto liderazgo. De ahí que, hermana, no me puede ayudar, le dice una a otra, no me puede ayudar haciendo esto, porque usted lo hace mejor. Porque usted ya tiene en esto un camino recorrido. Imaginemos, hermanos, por otro lado, alguien que trabaja en la mecánica. Empieza a observar procesos, ve detalles, va descubriendo leyes y cosas dentro de ese ámbito, leyes establecidas divinamente, va descubriendo esas leyes y llega a entender cierto funcionamiento de las cosas. Se da cuenta de eso y logra algo. Por eso hay mucha gente que tiene éxito en ciertas cosas, que hace, que vende, que idea y demás, porque se ha encontrado con que se va a los procesos, va observando las cosas, las conoce, analiza con detenimiento y llega lejos. Llega lejos en ello. Entonces se hace un conocedor, un observador de los procesos de cada cosa, de cada detalle, así como, miren, cómo se llegó, por ejemplo, a lo que hoy es, digamos, la arquitectura, lo que tiene que ver con el diseño, tan solo miren, el diseño de interiores, porque alguien empezó a observar procesos, y si acomodo aquí, y si la ventana acá, y si el sillón acá, y si la luz así, y si el espacio se distribuye así, y si el mueble es de esta manera, miren, se ha llegado a lo que es toda una disciplina que es el diseño de interiores. Y de pronto uno mira la recámara, dice, no, pues que tengo pocas cosas, el espacio es pequeño, no tiene mucho potencial mi cuarto. Viene un diseñador de interiores, puedes hacerle así, nos sacan, toman el tiempo, arreglan ahí, uno entra, ¿este es mi cuarto? Sí, porque descubre procesos particulares, se da cuenta de que hay cosas, hay un funcionamiento de leyes específico que esa persona descubre y que nosotros no tenemos, no hemos recorrido ese camino. Pero como a alguien esa particular disciplina le interesó, llegó a, a, un, a un conocimiento considerable de ese campo. ¿Y eso a qué da lugar? Por ejemplo, en ese camino, digamos, se va logrando credibilidad. Porque muestro ciertos conocimientos, logro credibilidad, logro confiabilidad, respetabilidad. Y eso es camino para que yo con el tiempo tenga autoridad. Luego tengo autoridad. Así funciona el mundo, hermanos, no funciona de otra manera. Me hago un gran músico, voy a tener un cierto lugar. Me hago un gran conferencista, voy a tener un cierto lugar. Me hago un mecánico de automóviles muy notable, voy a tener una autoridad y un cierto lugar. Y eso para cada ámbito, sastrería, cocina, etcétera. Así funcionan las cosas. Entonces, esto me lleva, este camino de la disciplina me lleva al logro de autoridad. Y esto decía, miren, se ve, hermanos, incluso en las diversas instituciones. A algún hermanito de los hijos se le encarga, mira, tú vas a estar encargado de esta tarea. Y los demás, no, yo quiero, no, es que ustedes no lo saben hacer. Su hermano es el indicado para eso. O su hermana es la indicada para eso. De pronto, incluso en familia ya grandes, llega a suceder una cosa interesante. De pronto, a veces no es el hijo mayor, puede ser el mediano, en algunos casos llega a ser el más chico y se vuelve el consejero de la familia. Oye, tenemos un problema, vamos con fulano. ¿Por qué? Es que pues siempre tiene él una opinión sabia.
porque se entregó a saber ciertas cosas, a observar ciertas cosas, corrió un camino que lo llevó, pasó por la credibilidad, la respetabilidad, etcétera, hasta que logra una autoridad. Eso no tiene que ver con un papel, ¿vale? Como cuando se da un papel, pues te reconocemos, abogado o ingeniero. No, allí no, pero sí goza de autoridad. Los demás le obedecen de manera ética, pero tiene una autoridad y le obedecen. Esto sucede en la familia, en la misma escuela. Hermanos, no llegó a pasar en los que nos tocó todavía. Eso no sé si en las escuelas hoy lo hagan, pero antes había jefe de grupo. No sé en las secundarias de hoy pasa eso, pero o siga pasando, pero miren, éramos eh, de esos años y dice, a ver, hay que elegir al jefe de grupo. Y no era cualquiera. Tenía ciertas habilidades, tenía una cierta credibilidad. Algo similar como cuando se escoge al jefe de manzana y luego ese va ascendiendo y de pronto decimos, oye, ya llegó a una diputación, ya tiene un cargo y mira cómo empezó. Pues y posiblemente no es una persona muy preparada, por ejemplo, legalmente. Pero ¿qué sucedió? Se dio a la observación de procesos, de cosas, de cómo funcionan las cosas. Se enteró de cosas, empezó a analizar, vio cómo, por ejemplo, políticamente funcionan las cosas y de repente tuvo un lugar en la cumbre. ¿Por qué? Pues porque tiene un camino determinado de disciplina. Es decir, se muestra diligente en algo y más tarde tiene un logro. Y decía que esto en muchos casos es independiente de la edad. No es solo el hermanito mayor, a veces puede ser el más chico, como mencionaba, a veces puede ser el mediano. En los trabajos, a veces, hermanos, no es ni del rango. De pronto una persona con mayor autoridad, oye, ven, tú sabes hacer tal cosa, haznos esto, ¿no? Porque nosotros aún tenemos mayor rango, pero tú en esto sabes más que nosotros. Y eso lo miramos en el mundo y eso se mira todos los días. Ahora, aquí hay una discusión que se da en muchos casos. ¿Quién puede más? ¿Una persona que tiene talento o una persona que es disciplinada? Y cuando decimos talento no nos referimos a alguien que sea talentoso y disciplinado, sino que es talentoso pero no es disciplinado. En cambio, este no es talentoso pero es disciplinado. ¿Y qué suele suceder? El disciplinado logra más. Por eso se oye mucho, mira, es que tú sabes, pero te confías, no estudias, mira tu examen. En cambio, mira al otro, que le llaman machetero. Está como en el campo, ¿no? Con el machete constante, ¿no? Al árbol se oye el golpe constante. Entonces, mira, este es machetero, estudia, mira, logró un 9 y tú 7. Ay, pero ¿cómo? Pero es que él no es talentoso, sí, pero es que es disciplinado, está estudiando constantemente, es diligente en estar con sus cuadernos, etcétera, haciendo algo, está practicando ejercicios y, y mira, tuvo un mejor logro calificativo que tú. Y esto es común, no estoy hablando de algo que esté fuera, de algo que esté desconectado, de una ilusión, es de lo que vemos todos los días. Miren, si esto, por ejemplo, lo llevamos al terreno militar, ¿qué sucede con una nación que se prepara, avanza en tecnología, ¿sí? Trabaja, por ejemplo, su campo en la tecnología, en otros ámbitos, militarmente se va preparando, va ascendiendo? Su camino es para dominar a otros. Porque hay quienes explican de una forma o tratan de explicar de una forma muy simple este asunto de por qué hay dominadores, los que dominan, y hay dominados. Y entonces hay quienes dan una explicación y dicen de esa forma, no, es que tiene que ver con que los que están arriba han robado a los que están abajo. Bueno, puede en un punto ser cierto, pero no es toda la explicación, ese es solo un factor. Y si queremos por ese solo factor explicar la totalidad de ese fenómeno, estamos equivocados, no estamos considerando todo. No estamos considerando todo. Entonces hay más elementos que hay que tomar en cuenta. Pero la escritura nos está hablando de algo verdadero aquí. Miren, detrás, esta nación pudo tener sus defectos,
sus deficiencias, incluso sus abusos, descuidar ciertas cosas y cuidar otras más. Pero tuvo un camino diligente, disciplinado y se coronó. Y ahora pide tributo. Y estos, contrariamente, tomaron el camino de la negligencia y por eso quedaron abajo. Por eso miramos en la historia. Miren, puedo citar casos como, por ejemplo, decíamos en el inicio que no iba a tratar de eso el sermón, pero solo daré estos dos ejemplos. Asiria antigua, que los cristianos más, como aparece Asiria en la Escritura, le tenemos cierta aversión porque se fue contra el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces es como que no la vemos muy bien. No es como, por ejemplo, podría ser entre paganos, que digan, Asiria, un imperio que se levantó poderoso en algún tiempo. Pero nosotros los cristianos como pensamos, es que tocó al pueblo de Dios, entonces sí nos da, sentimos un coraje contra Asiria que no sienten posiblemente los paganos, ¿no? Pero, ¿qué llevó a Asiria, a ese imperio, al dominio que tuvo? Una diligencia militar. Podremos estar en contra de Asiria y caricaturizarla y decir que era de lo peor y la peor idolatría y de todo. Pero si algo nos enseña la Escritura es, si un pueblo llega a señorear, es porque ha tenido diligencia, ha sido diligente. Y digo como en el inicio, cuando recién mencioné el título, con defectos, sí, con abusos, con problemas, con inconsistencias, sí, pero un camino de disciplina y se logra algo. La misma Escritura nos habla de ese fenómeno en relación con el Hijo. Por cuanto guardó todas las palabras del Padre, obedeció en todo, caminó conforme había dispuesto el Padre, dice, ascendió a los cielos y se le dio un lugar grande. Y se dice, toda rodilla se doble a él. Eso es lo que se ve en la misma Escritura. Por algo Dios presenta eso. No, miren, por ejemplo, podríamos, ya decía Asiria. Otro caso, Esparta. Esos espartanos quedaron como en una maravillosa leyenda. Fue algo, esos existieron, pero se les hizo legendarios en ese filme de los 300. ¿Cómo se miran? Ahí. Pues miren, una disciplina militar, una disciplina de pelea personal, porque pues no era como en las guerras antes, pelea cuerpo a cuerpo, como se dice, ¿no? Cuerpo contra cuerpo. Pues no, ahora ya yo estoy aquí solo, allá hay 30, les echo una granada y mato a los 30. Es muy fácil hoy, relativamente, ¿verdad? Porque donde se me atore ahí con el anillo, la granada, y a veces doy problemas, pero en ese tiempo era pelea de uno contra otro. Entonces había un entrenamiento desde la niñez, todo un trabajo, un dominio, una determinada política, una cierta obediencia al gobernante, todo un camino diligente con una cierta disciplina para llegar tan alto como llegaron ciertos pueblos. Así como hizo, por ejemplo, Alejandro Magno con su icónico imperio de la antigüedad. Y otros, podríamos citar muchos. El mismo Tercer Reich, esto del nazismo, desde luego, pues a muchos podrán sentirse enojados y demás, pero algo que debemos ver es que hubo diligencia, sin duda. Disciplina, sí. Si alguien, no, pero es que eran muy malos, pues si le gusta o no le gusta, ahí había mucha disciplina. Y en tan solo 6 años lograron girar la cultura planetaria. Lo que hace la disciplina. Desde luego, no estamos en favor, pero si estamos diciendo, si algo reconocemos, es esto. Es como decimos de ciertos grupos religiosos, no, pues no estamos de acuerdo con ciertas cosas, pero los vemos día a día tocando la puerta, ¿no? Y reconocemos eso. Y luego bien arreglados, ¿no? Y amablemente. Bueno, yo no los he tratado, ¿verdad? Pero creo que para que mandan son amables, hay un logro.
Bueno, pues decía, entonces, allí está eh, el fenómeno de ese dominio ejercido sobre otros. Decía, puede haber defectos, no hay duda de eso, pero, pero hay que observar la ley relacionada con esto que la escritura presenta. Mira, te vuelves disciplinado, diligente en esto, te harás virtuoso en esto. Eso lo miramos no solo, aquí se está hablando de la cuestión del tributo porque es una cuestión política. Tributo tiene que ver con impuesto. Viene otra nación, me conquista, me domina, yo no puedo contra ella, ¿y qué termino haciendo? Le doy tributo, le doy mi impuesto, porque es más poderosa que yo, me amenaza y entonces termino pagando impuestos. Se está hablando de cuestiones políticas, pero eso es una ley que estamos mirando, la escritura ciertamente está hablando allí de la relación que hay entre la diligencia y el señorío, la negligencia y el ser tributario, tener que dar el tributo. La escritura está presentando eso, pero esa ley no solo está allí. Si la escritura se aboca a hablar de ese caso, pero es una ley en todos los casos. Me doy a conocer los procesos de la abogacía, me meto a las constituciones, estudio muchos detalles, teorías de leyes y demás, y conozco tanto, gano una autoridad. Voy a tener un nombre de autoridad más tarde. Allí no será que me haga un señor y yo esté pidiendo un tributo, no, pero en esos casos así se puede mirar en todo lo demás la naturaleza de esa ley que está ahí. ¿Sí? Alguien se da a algo, que alguien se prepare, sea por ejemplo en ballet, en taekwondo, en lo que sea, y mucho lo hace y se dedica a ello diligentemente con una disciplina, logra algo. Alguien se prepara así, entonces ya no solo se queda aquí, llega alguien y lo llama, oye, ven, así como se encontraban a los futbolistas, de pronto en la calle, oye, mira ese cómo patea el balón, mira cómo, un niño que a lo mejor ni estudiaba, pero se dedicaba a estar pateando un balón diariamente, a dominarlo, a burlar a otros, vente, y se lo llevan a un equipo. Y de pronto ya anda en otros ámbitos. ¿Por qué? Pues porque tiene una diligencia y hay una disciplina detrás de lo que hace. Entonces la escritura nos está hablando de esto. Miren, ahora, esto nos lleva a entender el lado contrario o la parte contraria, es decir, el camino de la negligencia. ¿Qué hay en el negligente? El negligente se caracteriza por la flojera. Empieza un proyecto, lo deja, es descuidado, no tiene disciplina. Tiene el deseo, pero no tiene disciplina. Puede ser, habla de voy a hacer esto, lo otro, ya voy a dejar esto, pero sigue en el mismo camino, no tiene disciplina. Y entonces, al no saber, al no lograr algo, termina siempre poniéndose bajo la disposición de los que saben, y en este caso, de los diligentes. Y decía, esto no solamente sucede en la política, sucede en todos los ámbitos. Sucede entre amigos. De pronto, oye, pues yo dependo de ti en este campo, porque yo no puedo hacer esto, entonces tú lo haces. ¿Sí? A veces hasta en el mismo mal, ¿no? En las escuelas, oye, ven, me van a reprobar, te pago y haz mi examen. ¿No? Pues en las escuelas, está mal, pues no recomendamos eso, claro, no le agrada a Dios, pero eso es real. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué este puede hacer el examen? Lo reprobaremos y diremos, oye muchacho, qué mal que estás cobrando, mira lo que te presta, sí, muy terrible. Pero algo debemos reconocer detrás. Esa mano diligente llega a hacer los exámenes por algo. No lo aprobamos, no estamos de acuerdo con eso. Pero si decimos, mira qué mal está, no tiene absolutamente ninguna virtud ni nada, le puedo reconocer, entonces estamos perdidos nosotros. Estamos ya entonces contra lo que se llama la disciplina. Ese muchacho está mal, hace exámenes, le pagan y está pasando a otros que no estudian nada. Qué mal hace. Desde luego es de reprobar. Pero hay que ver algo. Tiene disciplina. Tiene disciplina. Estudia. Y no cualquiera puede hacer ese examen. Por eso él se puede dar el lujo de cobrar.
y de hacer exámenes ajenos. Pero ¿qué pasa con el negligente? Termina poniéndose bajo el control del que sabe. Dice, yo no lo puedo hacer, no me dediqué a esto. Y en esto debo decir, hermanos, miren, es algo muy interesante. Como una persona negligente logra poco, como es negligente, tiene proyectos, luego se deshace, de pronto se anima, le pasa como esto que se menciona de llamarada de petate, porque prende y se apaga pronto, ¿no? No está en las condiciones para mantener el fuego, y entonces así es alguien negligente. Entra en algo, pero no persiste. Dice, sí, yo quiero. Él dice que quiere, pero no tiene deseo. No tiene deseo. El viernes hablaba con alguien, mire, es que qué hago porque lo que pasa que tengo enfermedad, no puedo salir adelante, de pronto me siento como cansada y entonces digo, mire, hermana, lo que usted tiene es que es mañosa, es negligente, es floja. Lo que usted necesita es dejar esa manera de vida y hacer las cosas. No, pero es que como es muy difícil. Mire, le voy a poner un ejemplo tan sencillo, un ejemplo exagerado. Usted siente que no puede cumplir en esto, en aquello, o le cuesta llegar o esto. ¿Qué pasaría si pasan a su casa unos militares? Derriban su puerta y entran y le apuntan en la cabeza. Si los miércoles no llegas a las 7 al estudio y los jueves te volamos la cabeza, si el domingo te estás durmiendo ahí y no llegas a la hora, te volamos la cabeza. Te vamos a estar observando todo un mes. Yo le decía, usted les va a decir, no, ¿qué creen? Dispárenme de una vez aquí o aquí, aquí. A ver, dispárenle. Porque, ¿qué creen? No voy a poder. Es que, mire, mi salud no me deja. Luego ya me siento cansado. Y pues no, la medicina. Y la verdad yo, es que no puedo. Es que me ganó el sueño. Entonces, disparen. ¿Quién diría si hermano? ¿No? Y luego que le digan, y vas a llegar, pero es que en mi trabajo te vamos a tener con cámaras. Si en el trabajo les dices que te amenazamos, ahí llegamos y te volamos la cabeza. No les vas a decir en el trabajo, tú simplemente llegas a las 7. Si le hicieran a cualquiera de aquí, hermanos, alguien diría, es que en mi trabajo no me van a dejar salir para llegar a las 7. De una vez dispárenme aquí, para que sea rápido. ¿Quién dirá si hermanos? Nadie. ¿Y si me lo hicieran a mí? No, hermanos. Sudando, pero así miren, respirando. No, sí voy a hacerlo todo. Bueno, vas a estar observado. Y entonces le decía a esta persona, ¿se da cuenta del cambio y qué le añaden a usted? ¿Le dan dinero? ¿Amenazan a sus jefes de trabajo? ¿Le dan pastillas para que se pueda mantener despierta? ¿No? ¿Sabe qué tiene usted en mente? La escopeta. Y el problema es que usted no tiene la escopeta de Dios en su mente. Ese es el problema. Por eso no hacemos las cosas. Es la razón sencilla. Las cosas se pueden hacer, sí se pueden hacer. Solo es que no se quieren hacer. Hay muchos pretextos para, no se diga, ¿no? Los que estamos en esta cultura hispana, pretextos, ¿no? Rápido tenemos, así como la gente que tiene dinero saca de tarjetas de crédito y se lo desmonta, ¿no? Salen como estos juegos que se venden en Michoacán de tablitas que se van armando, salen así, ya los venden por acá, ligadas con una cuerda, y así de pronto mis pretextos, salen las tarjetas, ¿no? Mira, Nobel marciano, mi abuelita resucitó del siglo tal, y vino por mi cuaderno. Muchos pretextos hay, pero ¿qué pasa? No se quiere hacer las cosas. Ese es el problema. No se quiere. Entonces llevamos el camino del negligente. Llevamos el camino del negligente. Entonces, miren, esto se ve, decía, ya no mencioné, se ve en el dominio de los países del norte a los países del sur.
Es un fenómeno interesante, como parece que mucha de la riqueza se concentra en el norte del planeta, contrariamente a lo que sucede en el centro y sur, en cierta manera, ¿no? En general, los del norte y los que no son del norte, pues, para hablar en general. ¿Qué es lo que sucede? Uno se da cuenta de algo. Hay un fenómeno ahí que tiene que ver con la diligencia. ¿Que hay mal? No hay duda. Ya dijimos que en toda institución, en todo dominio, en lo que sea, hay mal. Sí, lo hay. Pero hay diligencia allí. Solo podemos decir ahora, para no entrar en ese detalle, en esos detalles, en esas cuestiones, solo podemos decir que si algo nos diferencia o algo nos distingue, es la diligencia. Lo mismo, miren, podríamos hablar en el terreno de las ideas y de otras cosas, pero este pasaje no lo contempla. Aquí específicamente está hablando de una nación que queda dando tributo ante otra que la señorea y le pide el tributo. De eso está hablando el pasaje, pero bien podríamos ir a otros campos y darnos cuenta de que hay una realidad ahí, porque la Escritura nos está hablando de esto que tiene que ver con leyes. Me preparo, logro algo más alto. Miren, nosotros, ¿por qué tenemos, he dicho una y otra vez, por qué de pronto ahora tenemos una autoridad sobre muchísimos, no muchos, sobre muchísimos otros? Por la sencilla razón de que, pues como hemos cultivado, aprender, 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 por muchos años, entonces la luz no puede quedar debajo de la mesa, tiene que salir. Así sienta yo, no, pero es que no soy el más grande preparado. No, pero Dios dice, pero mira, tienes más que estos. Pues entonces ve y enseña. Así es, por ejemplo, Timoteo no tenía el mismo nivel de conocimiento que Pablo, pero pues Timoteo tuvo autoridad que Dios le concedió. No estaba en el nivel de Pablo, otros también, pero autoridad tuvieron. Bueno, pues termino, hermanos, diciendo, miren, este pasaje toca una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento en la creación. Las cosas así funcionan. La disciplina nos lleva lejos. La negligencia nos estanca. Y sobre todas esas cosas el Hijo tiene dominio, porque Él ha sido coronado por sobre todo. De ahí la demanda constante de la Escritura hacia nosotros. Seamos diligentes, seamos disciplinados, vayamos adelante, podemos lograr muchas cosas. Dice, por ello la Escritura está ligada a eso cuando dice, mira, tienes fe, puedes hacer esto, dirás a esta montaña esto. Entonces de pronto desligamos esas cosas de lo que es la diligencia y la negligencia, las desligamos y pensamos que solo es un asunto de, pues como que Dios me ha dado poder y yo solo declaro y esto es así. No, no, eso es un engaño. Detrás olvidamos esas, o bien olvidamos esas leyes que están detrás. La disciplina, con la disciplina en el Señor, una disciplina basada en la misma enseñanza de la Escritura me va a llevar lejos. La negligencia, por lo contrario, me va a estancar. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Que el Señor bendiga su palabra.